esta clase vamos a ver el tema de manejos de errores con Foundry. Cabe destacar que es necesario tener obviamente algunos conocimientos en Solidity, como siempre he dicho, así que recomiendo enteramente tener por lo menos fundamentos, o si por lo consiguiente ustedes les gustaría que subiera un curso de fundamentos de Solidity, también podría ser una opción bastante válida. Ahora bien, por acá vamos a ir un poco más rápido por el tema de que ya sabemos cómo son el tema de versiones, cómo se define un contrato y todo eso. Pues acá vemos un contrato que se llama error, pero lo curioso aquí sería esto, digamos que eso es una función a nivel de Solidity que nos va a permitir definir como errores personalizados. Entonces esto nos va a hacer un poco más eficiente que tirar directamente los mensajes, o sea, un required más texto, porque digamos que esto nos va a hacer ahorrar gas y es más limpio para, obviamente, contratos un poco más complejos, pero bueno. Pasando entre las funciones, pues como ves que es una función externa. Dentro de este hay un required, pues esta función obviamente nos va a lanzar un error basado en ese required. Y obviamente esto es muy común en Solidity. Digamos que el segundo parámetro pues es un string. Por otro lado tenemos una función que es un custom error. Obviamente también es external, pues pero aquí estamos utilizando un not authorized. Pues muy importante ver también todo este tipo de errores que se pueden utilizar dentro del desarrollo de smart contracts. Y básicamente lo que hace eso es que se lanza con revert. Obviamente acá estamos pasando un revert not authorizer. Y esto nos va a generar un error sin mensaje de texto. Básicamente sería eso. Pero digamos que sería un poco más óptimo a nivel de consumo de gas, se podría decir. Al tema de las pruebas, pues vamos a crear un t.sol que se llama error.t.sol. Acá vamos a definir obviamente todo lo que tiene que ver con versionamientos, etcétera. Y acá podríamos comenzar a hacer nuestras importaciones. En clases futuras vamos a ir un poco más rápido, simplemente explicando quizás el código, pero pues para que se evidencie cómo se hace todo este proceso de importaciones y eso. Por las primeras clases pues se seguirán haciendo. Importante obviamente tener el Forge, hacer la importación del Forge el test.sol, que ustedes saben que son scripts directamente de Forge, que nos van a servir obviamente para hacer este tipo de pruebas. Adicional también tendríamos que importar obviamente el contrato, que en este caso el contrato está en src y sería error.sol. Y acá adentro pues sería el nombre del contrato, que el nombre del contrato es error. Como ustedes pueden ver, es error. Sería el mismo nombre, se le pegaría acá. Y se entiende todo bien. Vamos a definir el contrato. El contrato es error test, por ejemplo, donde hacemos una heredación de test. Y dentro de este tenemos que obviamente mapear el tema de error como una especie de instancia, se podría decir. Y acá le damos error. Para nosotros se va a llamar error. También muy importante tener en cuenta es que tenemos que tener el tema de nuestras funciones de setup. Esto es muy importante a la hora de hacer este tipo de pruebas, como se puede ver. Esto es público y pues acá está el tema de la instancia. Vamos a darle un rr new error. Listo. De esta forma tendríamos lista nuestra instancia, o bueno, nuestro setup, que es la primera función que se ejecuta. Ustedes ya se saben un poco eso. Entonces aquí, ¿qué podríamos testear o qué podríamos hacer? Podríamos hacer, por ejemplo, pruebas de fallos, pruebas de rever, pruebas de ese requirer con mensaje, pruebas de errores customizados. Inclusive podríamos hacer unas pruebas de como de labels, de assertions. Y pues ya vamos a ver cómo sería pues eso. Entonces, por ejemplo, acá podríamos definir una función que se llame testFail. Entonces, bueno, les quiero explicar una cosa. Hay ciertas características dentro de Foundry que ahorita las vamos a ver, que son bastante interesantes, que es como, por ejemplo, cuando queremos que la prueba falle, o sea, queremos que sí o sí falle el test. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que pasarle cierta condición para poder que si falla, el test pase. Básicamente sería esa forma el tema de manejo de errores. Entonces, digamos que por eso es tan importante, porque obviamente así vamos a tener mejor resultados, o sí se podría decir así. Si queremos que una prueba falle, porque digamos que es la naturaleza de lo que estamos haciendo, entonces pues obviamente la prueba tiene que fallar y por ende tiene que pasar, si me hago entender. Porque si no se ponen esas condiciones, entonces obviamente la prueba va a fallar. O sea, si falla y en el test falla, entonces pues partiendo de ahí ya estaría como mal.
Pero si tenemos el conocimiento de que esa prueba sí o sí tiene que fallar, entonces obviamente para eso existen ese tipo de cosas que son el manejo de errores. Bueno, en test fail, pues acá podemos llamar a error y pues simplemente, bueno, vamos a colocar esta parte por acá para que sea un poco mejor. Y que podemos llamar acá, podemos llamar esta función de throw error como para ir testeando poco a poco. Uy, aquí se me escapó dos puntos. Y acá podríamos generar también otra función que dentro de esta función puede llamarse test revert, donde estemos pues testeando, no sé, puede ser el revert, vamos a ver, o en throw error, puede ser también. Entonces sería test revert. Aquí no vamos a poner nada, esto va a ser público. Y dentro de esta vamos a poner, aquí ya empieza como lo interesante, bien.expectRevert, que ya vamos a explicar de qué se trata esto, y error.throwError. Entonces, tenemos dos funciones que, bueno, en realidad tendríamos tres funciones iniciales, la de setup, pero pues en este caso no va a contar. Pero en test fail, pues digamos que esto va a esperar a que falle. Digamos que obviamente esperamos que falle. Entonces, si no hay como una especie de rever, obviamente esta prueba va a fallar. Y digamos, es una forma rápida de comprobar que una función revierte sin necesidad de agregar justamente un expert revert. O sea, es algo así rápido, se podría decir. Por otro lado, tendríamos esta de test revert, que como pueden ver, obviamente es público. Y aquí utilizamos bien .expert revert, que nosotros le estamos diciendo a Foundry como la siguiente instrucción debe de fallar. Entonces, si throw error de error, obviamente, de la función de este contrato, no revierte, la prueba también falla. Entonces, digamos que, por ejemplo, con isper_revert, nosotros estamos diciéndole, ve, la siguiente instrucción debe de fallar. Entonces, de esta forma, es como lo que yo les decía al principio. De esta forma tenemos unas pruebas que nosotros queremos que fallen, porque digamos que la naturaleza de algo que estamos haciendo, que tiene que fallar, entonces nosotros estamos pasando esto para que, digamos que la prueba pase. De todas formas, démosle guardar, vamos a darle a la terminal, vamos a darle un forge build, ahí se va a compilar todo sin problemas, esos son mensajes pues basuritas, y podemos darle un for testes, y podemos darle a error.t.sol, y bueno, aquí ya aquí nos está presentando un problemilla, aquí nos está fallando. Acá nos está presentando un problema sobre un prefijo que es test fail. Pues digamos que según documentación, digamos que eso ya no está soportado para recientes versiones. Entonces es importante, podríamos eliminar esta, no habría ningún problema. Y nos podemos quedar con esta de acá. Vamos a guardar. Vamos a darle a esto. Y ahí nos debe pasar. O por consiguiente, lo que se podría hacer aquí es simplemente renombrar esto. Pero bueno, digamos que podríamos hacerlo de esta forma, ya que no nos lo está aceptando. Voy a borrar esta función, que es la que nos está petando. Volvería a dar force test y nos pasa la prueba. Bueno, está ahí. Se entiende. Digamos que esta parte de aquí pues podríamos renombrarla o algo así por el estilo, pero pues digamos que nos estaba tirando un error, pero era algo más a nivel de Foundry. Es un error completamente pues válido, ¿sí? De que también podríamos testear acá. Déjenme yo si bajo esto acá. Una función que se llame, no sé, test required mensaje y que esto sea público, obviamente. Y dentro de esta vamos a colocarle un bien expect revert. Acá podríamos utilizar bytes y le vamos a concatenar el not authorized, lo mismo que está al otro lado. Y acá error. Y vamos a hacer esto mismo acá de throw error. Aquí estamos testeando, es nuestra primera función. Vamos a guardar y digamos que esta prueba sería como un poco más precisa. Obviamente eso está esperando que esa función falle con este mensaje específico de not authorized y que obviamente es la que estamos utilizando cuando se valida si required, se va a devolver exactamente esto. Vamos a probarlo. Ahí pasan las dos. Recuerden que ustedes también pueden probar solamente el tema de solo una función, pero es con MT. Bueno, aquí estamos pasando S. Y sí, era con solamente una S. Bueno, errores ahí que se van presentando. Bueno, ¿qué más podríamos probar? ¿Qué más podríamos probar? En realidad, pues
Se pueden probar, por ejemplo, un error custom. También podríamos generar un error custom. Vamos a probar esta función. Es, por ejemplo, función, y de esto podemos colocarle, no sé, test custom error. Esto de aquí vamos a borrarlo. Esto es público. Y dentro de esta función podemos utilizar bien expect revert también. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues vamos a utilizar esto que se llama error not authorized.selector. Yo les voy a explicar qué significa eso. Y vamos a llamar error de justamente esta función. Listo. Entonces acá, ¿qué estamos haciendo? Digamos que esta prueba va a validar que lance un error personalizado, que sería justamente este error personalizado que está acá. O sea, error not authorized es este. Entonces vamos a utilizar justamente esta parte de acá de error.notAuthorizer.selector, y que esto que nos va a hacer, esto nos va a verificar que ese error fue el que se lanzó, o sea, el error que va a lanzar esto. Digamos que eso sería un enfoque más correcto cuando estamos utilizando revert, o sea, el revert not authorized en lugar de un required, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá for this para hacer pruebas pues como tal de unitarias de una sola función, se la pasamos y acá nos dice que pues él pasa, ¿no? Volvamos a mostrarlo, él pasa, le hacemos triple verbosidad cuarta y él nos va a pasar, pero básicamente es eso. Digamos que valida que se lance ese error personalizado que nosotros estamos mapeando en el contrato. Pues aquí básicamente sería de esta forma. ¿Qué podríamos hacer aquí también? Podríamos hacer un test que es como si fuera un ejemplo de etiquetas en los asserts. Ya les voy a explicar qué es. Nosotros acá, por ejemplo, podríamos crear como, sí, como de assertions, que son los asserts EQ. Digamos que en Foundry los asserts EQ son funciones de prueba que van a comparar dos valores. Entonces, o sea, al hacer la comparación y falla el test si, digamos, los dos no son iguales, se podría decir. Entonces, digamos que para este caso práctico, simplemente sería como de esta forma. O sea, assert, yo quito esto de acá. Assert tiene un valor esperado, tiene un valor real y también puede tener un mensaje opcional. Entonces, obviamente, como su palabra lo dice, pues es lo que nosotros estamos esperando que sea un resultado correcto. El valor real de qué es lo que realmente ocurrió o está devolviendo justamente esa función, y obviamente nuestro mensaje que es netamente opcional. Entonces, digamos que, ¿qué hace cuando esto falla? Pues es simple. Si los valores no van a coincidir, pues obviamente Foundry nos va a lanzar un error de prueba. O sea, de qué se espera, qué se recibió, y si, obviamente, si tú incluyes el mensaje. Entonces, digamos que esto es útil obviamente para hacer todo ese tipo de debugging. Entonces, podríamos hacer una función que ejecute 5 comparaciones donde se valide, por ejemplo, un número sea igual a ese número. Entonces, obviamente todos van a pasar, pero cada uno va a tener como un label o un mensaje personalizado que ya lo vamos a ver. Entonces, digamos que ¿para qué nos sirve, por ejemplo, este tipo de pruebas? Es como para, se usa específicamente, como lo explico, para demostrar como una estructura de pruebas múltiples, se podría decir, en un test unitario. Entonces, hacia EQ nos podríamos tener de la siguiente forma. Aquí tendríamos esto, entonces pues justamente como se estaba diciendo arriba, pues es un valor esperado, un valor real y un mensaje opcional. Nosotros, por ejemplo, aquí podríamos tener otro, podríamos mapear otro donde, por ejemplo, este valga 2 para mirar a ver si falla. Nosotros guardamos esto, vamos a hacer una prueba unitaria de esto, es error label, y él les va a fallar. ¿Por qué? Porque obviamente acá nos está diciendo, pues Foundry de por sí ya nos trae mucha información que es bastante interesante, y obviamente hay que ver toda esta información para ver dónde está fallando, y pues como pueden ver acá falló porque pues no coinciden, ¿sí? O sea, básicamente el valor esperado es 1, pero el valor real es 2, entonces obviamente no son iguales. Si nosotros aquí ya hacemos el tema de la modificación, pues ahí sí nos va a pasar el test. Y pues digamos que de esta forma se podría explicar el tema de errores dentro de Foundry y para qué sirve cada cosa.